Aleluya, bienvenidos. Amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy día le traigo una palabra de fundamento. Amén. De fundamento. Es importante recibir palabras de activación en el Espíritu, pero hay momentos en que Dios quiere poner fundamento, porque el fundamento nos permite crecer. Amén. Y hoy día vamos a aprender acerca de la responsabilidad espiritual. Responsabilidad espiritual. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante vamos a leer. 2 de Pedro, capítulo 1, del 1 en adelante. ¿Cuántos quieren ser responsables espiritualmente? Amén. Dice así la palabra del Señor: Yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causado por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Me dice amén? ¿Me levanta la mano todos los hijos de Dios? Si no, oramos por usted al tiro y lo liberamos aquí mismo. Todos nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y los hijos, escuche, los verdaderos hijos tienen derechos y tienen deberes. Muy bien. Eso es muy de los chilenos, ¿eh? ¿Sabía usted? El tener claro que tenemos derechos, pero también deberes. Eso no se ve en otros lados. Tenemos derechos y tenemos deberes. Los derechos son los privilegios. ¿Cuáles son los derechos que tenemos como hijos de Dios? Tenemos derecho al sustento, tenemos derecho al techo, tenemos derecho a la comida. La palabra del Señor dice: no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendiga el pan. Entonces, como hijos de Dios,
tenemos derechos. Derechos al alimento, derechos al sustento, al techo, etc. Pero también como hijos de Dios, nosotros tenemos deberes. Diga conmigo, deberes. ¿Y qué son los deberes? Es aquello que se tiene la obligación de hacer. Usted tiene obligaciones con Dios. Y eso a nosotros no nos gusta mucho, ¿verdad? Nos gusta saber que tenemos derechos, que el Señor nos ha dado de su poder, de su presencia, de su gloria, etc. Y nos gusta todo lo que sea una bendición de parte de Dios, todo lo que Dios diga de mí, que me levante a mí, eso nos encanta, nos fascina, ¿verdad? A todos nos gusta que el Señor nos haga cariñito. Pero como hijos de Dios tenemos deberes. Y los deberes es aquello que nosotros estamos obligados a hacer. Diga conmigo, tengo obligaciones como hijo de Dios. Entonces, usted tiene derechos, pero también tiene obligaciones. ¿Y cuál es la obligación? La obediencia a Dios como nuestro Padre, como nuestro papá. Esa es nuestra obligación, no es opcional. Si usted es un hijo de Dios, tiene derechos, pero también sepa, tiene deberes, tiene obligaciones, tiene que obedecer a su Padre Celestial, a nuestro Señor. Ahora escuche, el mundo natural y el mundo espiritual están gobernados por leyes. El hecho de que usted desconozca una ley no le exime de las consecuencias de desobedecer la ley. Si usted quebranta la ley, va a sufrir las consecuencias de eso. Por ejemplo, si usted estaciona donde dice no estacionar, ¿qué va a ocurrir? Le van a pasar un parte. Si usted anda a exceso de velocidad y a lo mejor usted no se dio ni cuenta que el letrero decía 50 máxima y usted anda a 100 y justo hay un agente de la ley por ahí, carabinero, y le va a poner una pistolita y ¿qué va a ocurrir? Va a detectar que usted anda a un exceso de velocidad. Usted ni sabía, pero el carabinero, porque son pillos, ¿cierto? Se esconden por ahí y usted de repente le llega un parte y usted ni sabía que tenía que andar a una velocidad más baja. ¿Qué fue lo que ocurrió? Usted quebrantó una ley que usted ni sabía, pero va a sufrir las consecuencias. ¿Amén? Entonces, en el mundo espiritual es de la misma manera. Dios tiene leyes que si nosotros quebrantamos esas leyes, seamos ignorantes o no de esas leyes, igual vamos a pagar las consecuencias de ello. Amén. Entonces nosotros debemos de entender que toda ley que Dios ha puesto es para nuestro bien. Ninguna ley que Dios ha puesto es para, como se dice por ahí, jodernos la pita, ¿cierto? Es para que nosotros no la pasemos bien o estemos tristes o es un Dios restrictivo, no. Sino que cada ley que Dios pone con una restricción es para nuestra seguridad, es para guardarnos. Amén. Ahora, entonces, hago una pregunta hoy. ¿Por qué entonces no tomamos en serio la palabra de Dios cuando nos enseña algo? Frecuentemente pasa eso, sabemos la Escritura, sabemos que Dios tiene una palabra para nosotros, sabemos que Dios nos ha dado advertencias, pero hacemos caso omiso de esas advertencias. Ahora, frecuentemente, las personas, escuche lo que le voy a decir, le echan la culpa a los demonios en lugar de tomar responsabilidad por sus acciones. Y le digo algo, es hora de tomar responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Hay gente que dice, no, es que yo tengo un espíritu por ahí que me hace hacer. Entonces la persona le echa la culpa al demonio, al espíritu, y capaz que el demonio está por allá afuera y dice, pero yo no estoy ni ahí adentro. Y me anda echando la culpa a mí de cosas que yo no tengo culpa. Eso nos habla que como creyentes, frecuentemente, nos excusamos por nuestras malas decisiones o malas acciones, echándole la culpa a que hay una influencia espiritual, cuando en realidad lo que hay en nosotros es una desobediencia a la palabra de Dios. Y entonces es hora de tomar responsabilidad por nuestras acciones. Amén. Por las buenas y por las malas decisiones tenemos que tomar responsabilidad. Ahora escuche, el hijo maduro es aquel que sabe que tiene responsabilidades. El hijo maduro es aquel que deja de excusarse y comienza a caminar en obediencia al Señor y comienza a traer orden a su vida. Entonces, si queremos ser hijos de Dios maduros, tenemos que decir, hey, yo tengo una responsabilidad.
No le voy a andar echando la culpa al diablo de cosas que el pobre diablo no tiene ni la menor idea, sino que voy a tomar responsabilidad por mis acciones. Amén. Y hoy día vamos a aprender qué es lo que Dios nos ha dado para poder crecer en la vida cristiana. El apóstol Pedro comienza hablando acerca de la fe que tenemos y dice: esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo. El Señor con todos nosotros es justo y es imparcial. Amén. Y a todos nosotros Él nos ha dado lo que se llama una medida de fe. Compartía esto el día viernes con los hermanos del discipulado. Y lo primero que Dios te da es una medida de fe. Diga conmigo: Dios me ha dado una medida de fe. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, inmediatamente Dios nos da una medida de fe. Y esta medida es el punto de partida para nuestro crecimiento espiritual. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Dios nos ha repartido a cada uno de nosotros una medida de fe. Usted puede decir: pastor, es que yo la verdad que no tengo fe. Mentira, del diablo. Usted sí tiene de fe. Si tiene fe, Dios le ha dado una medida. Puede ser una medida pequeña, pero Dios le ha dado. Escuche, si usted está aquí en ese día, es porque Dios le ha dado una medida de fe. Porque el solo hecho de que usted venga a una iglesia para adorar a Dios y escuchar una palabra de parte del Señor, quiere decir que hay una fe dentro suyo. Amén. Y esa fe se le ha dado el Señor. El Señor a cada uno nos repartió una medida, una porción o un grado de fe, y eso es un hecho. Todo hijo de Dios tiene una medida de fe, una semilla de fe que Dios le dio. Es un regalo. Todos tenemos una medida de fe. Entonces Dios nos dio una medida de fe, nos dio una semilla de fe o un potencial de fe. Amén. En la forma de una semilla. Ahora, ¿qué es el potencial? El potencial que Dios me ha dado, Dios lo pone en mi mano para que yo lo desarrolle. Que esa energía potencial explote dentro de mí, produzca un fruto, no depende de Dios, sino que depende de mí. Porque Dios espera que seamos hijos responsables. Entonces Dios lo primero que nos da para vivir nuestra vida cristiana victoriosa es una medida de fe. Y Dios espera que nosotros desarrollemos esa medida de fe. Esa semilla que el Señor nos ha dado, Él espera que nosotros la desarrollemos. Entonces yo les explicaba el día viernes a los hermanos del discipulado que frecuentemente nosotros decimos: no importa que tenga una fe pequeña, lo importante es que yo tenga un gran Dios. Y eso es un bonito eslogan, pero no es la realidad de lo que dice la palabra. Jesús siempre le hablaba a las personas y les hablaba acerca de su poca fe y los reprendía por la poca fe. Entonces, Dios nos ha dado una medida de fe, una semilla de fe, pero Él espera que usted y yo desarrollemos esa medida, que la hagamos crecer. Amén. ¿Y cómo la hacemos crecer? Ejercitando esa fe de forma continua. Entonces, lo primero que Dios nos ha dado es una medida de fe. Amén. Lo segundo que Dios nos ha dado, esta segunda de Pedro 1:3, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces Dios nos ha dado su poder. Dice que es mediante su poder que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Wow. ¿Usted puede llevar una vida de rectitud? La Escritura dice que usted puede. Todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud nos ha sido dada a nosotros por su divino poder. Entonces, lo segundo que Dios nos da es su poder. Lo primero que Él nos da es la medida de fe. Amén, ¿me sigue? Lo segundo que Él nos da es su poder. Entonces, Dios nos ha dado una capacidad especial, un poder divino para llevar una vida de rectitud. Y este poder lo recibimos cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando recibimos la revelación que Dios nos ha capacitado con poder para vivir una vida de rectitud, se terminan las excusas y se termina la autojustificación. Dios le ha dado a usted una medida de fe
Y todo lo que usted necesita para llevar una vida recta le ha sido concedido por el poder de Dios. ¿Me dice amén? Lo tercero que Dios nos da son sus promesas. Segunda de Pedro 1:4 dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, ¿qué Dios nos ha dado? Recapitulemos acá. Primero, nos ha dado una medida de fe. Segundo, nos ha dado su poder. ¿Para qué? Para poder vivir una vida recta. Amén. Y en tercer lugar, ¿qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado promesas. Entonces, escuche, Dios nos ha dado una medida de fe, nos ha dado poder y nos ha dado promesas. Usted no necesita nada más para vivir una vida que agrade al Señor. Otra vez, Él nos ha dado, primero, fe, una medida de fe. Segundo, poder. Y tercero, promesas. Amén. El apóstol es muy claro y dice: las promesas de Dios hacen posible que participemos de la naturaleza divina y podamos llevar una vida de victoria. Es una promesa. Una promesa es la voluntad de Dios. Él nos dice: esta es mi voluntad, y nos promete algo. El original dice que las promesas de Dios hacen que lleguemos a ser consubstanciales con la naturaleza divina. Esto es, hemos sido llamados a tener la misma sustancia de Cristo. Hemos llamado a ser participantes o a tener la misma sustancia que Cristo tiene. Eso es muy poderoso. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Ahora, es maravilloso entonces saber que efectivamente tenemos esta provisión. El Señor produce en nosotros el deseo de hacer su voluntad y la capacidad de hacerla, porque su naturaleza divina está en nosotros. Amén. Diga conmigo: la naturaleza de Cristo está en mí. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, Él nos ha dado una medida de fe, nos ha dado de su poder, nos ha dado promesas y ha puesto dentro de nosotros la misma naturaleza divina que Cristo tenía. Amén. Ahora, como tenemos en nosotros la sustancia de Cristo, el Señor pone en nuestra vida el deseo de hacer su voluntad y además nos da la capacidad de poder hacer su voluntad. Eso es lo que dice Filipenses 2, 12 y 13. Dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dice: Dios produce en ustedes el querer como el hacer. Mire que es bueno el Señor. Produce en nosotros el deseo de hacer su voluntad y además nos capacita para poder hacer su voluntad. ¿Cómo hace eso? Dándonos una medida de fe, dándonos de su poder y dándonos promesas de que sí podemos hacerlo. Por lo tanto, todo lo que usted necesita para comenzar a vivir una vida recta, ya lo tienes. Tú no necesitas producirlo porque no puedes. ¿Está acá? Nosotros por nuestra propia capacidad no podemos producirlo. No podemos producirlo. Por lo tanto, Dios te ha dado fe, poder y promesas. Dios me ha dado todo lo necesario. Amén. Fe, poder y promesas. La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. La fe es la habilidad sobrenatural de poder creerle a Dios. El poder es la habilidad sobrenatural dada por Dios de hacer algo que humanamente es imposible. Y la promesa es la expresión de la voluntad de Dios. Quiere decir que Dios nos quiere dar algo o que quiere hacer algo en nosotros. Quiere que sepamos con seguridad que Él quiere darnos algo bueno. Entonces nosotros recibimos de parte del Señor, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, un paquetito. Ese paquetito contiene lo que usted ya sabe. ¿Qué contiene? Fe. Muy bien. Ahora, esta sustancia que nos es dada
tenemos el potencial, pero debemos de desarrollarlo en nosotros. Amén. Esto es igual que una semilla de un árbol. En la semilla del árbol hay un bosque. Potencialmente hablando, en una semilla hay un bosque. Pero la semilla no me sirve a mí si yo no la planto, si yo no la riego. ¿Está acá? Entonces, el paquetito que Dios me ha dado contiene fe, contiene poder, contiene promesas. Lo recibo en mi vida cuando yo recibo al Señor Jesús, pero yo tengo que hacer algo con eso, porque si yo no hago nada, yo no voy a vivir una vida de victoria. Entonces, esta es la clave. Para usted llevar una vida recta delante de los ojos del Señor, usted tiene que desarrollar este paquetito, de modo tal que esta semilla no se quede como semilla, sino que sea un árbol. ¿Es acá? Dentro de la semilla están todos los genes que codifican el árbol. ¿Qué tipo de fruto tiene? Las características que tiene, si va a ser frondoso o no, si va a ser alto o no. Todo está codificado genéticamente en la semilla del árbol. Pero a mí no me sirve en un estado de semilla. Yo tengo que plantarlo, yo tengo que regarlo, tiene que producir algo, tiene que crecer, se tiene que desarrollar. Y luego ese mismo árbol va a dar otras semillas que a su vez van a dar lugar a otros árboles. Y esos árboles, otras semillas y otros árboles. ¿Acá? Amén. Y todo eso va a producir fruto. Entonces hay una producción exponencial que estaba primero en la forma de una semilla. Cuando usted tiene la semilla en la mano, usted solamente ve la semilla, ve algo insignificante. Dice, oh, pero esto no me sirve para nada. Claro, no le sirve hoy día. No le sirve para nada al momento de recibirlo si usted no hace nada con eso. Pero cuando usted lo planta, cuando usted lo empieza a regar, cuando usted empieza a cuidar de ese arbolito, de esas pequeñas semillas, se va a transformar en un árbol y en un bosque a la larga. Si solo si usted comienza, escuche, a agregarle algo a esa semilla. La semilla que Dios nos ha dado contiene fe, contiene poder y contiene promesas. Pero a esa semilla usted tiene que comenzar a agregarle otras cosas para poder llevar una vida de victoria. Amén. Si usted tiene solamente la semilla, no saca nada con eso. Usted tiene que añadir otras cosas para tener una vida de victoria. Por eso Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. O sea, nosotros no somos igual a Cristo cuando recibimos al Señor en nuestro corazón. Recibimos el potencial recibimos la semilla para poder ser. Pero Pablo dice a los Gálatas, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto quiere decir que para que Cristo sea formado en mí, yo voy a tener que sufrir dolores de parto. O sea, esto es algo que a usted le va a costar. Usted tiene la semilla, pero usted tiene que hacer un esfuerzo. Por eso que estamos hablando de responsabilidad espiritual. Porque pensamos que vivir una vida recta delante del Señor consiste en venir a la iglesia, recibir a Jesús y listo. Y eso sería todo. Y el Señor va a hablar en mí, el Señor va a trabajar en mí. Eso es cierto, pero hasta cierto punto involucra el esfuerzo humano. Entonces, cada vez que usted le eche la culpa a un demonio, a un espíritu inmundo de lo que usted hace, usted tiene que tomar responsabilidad. Amén. Romanos 12:2 dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces el proceso comienza cuando aceptamos que nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Nosotros somos el producto al día de hoy de nuestra educación, de nuestra familia, de nuestro trabajo, del colegio en el cual usted estuvo, de donde usted estudió, de los amigos con quienes usted se rodeó. Usted al día de hoy es el producto de todo eso. Por eso que el Señor dice, tienen que cambiar su manera de pensar. Porque la manera de pensar que usted tiene y que yo tengo, que está dada por nuestra cultura, nuestra educación, etcétera, no sirve en el reino de los cielos. No sirve. Tenemos que ser reseteados. Amén. Y comenzar a poner en nosotros todo lo que Dios dice.
Por eso tienes que dejar que Dios te transforme. ¿Y cómo se parte? Rindiéndonos a Él. Se parte cuando usted le dice: Señor, yo me rindo a ti. Yo quiero que tú saques todas las ideas preconcebidas de mi mente, Señor, todo lo que ya está plantado anteriormente en mi corazón, que no está conforme a lo tuyo. Y quiero que pongas tus pensamientos en mi mente. Quiero que pongas tu corazón en mi corazón. Quiero que me des tus ojos. Hay una canción muy bonita de Marco Brunet que dice eso. Entonces, nos tenemos que arrepentir y tenemos que decirle: Señor, por favor, pon tu manera de pensar en mí. Porque si no, lo que va a ocurrir es que usted va a seguir con sus patrones de pensamiento, intentando entrar en el reino de Dios, y no va a obtener ningún resultado. ¿Me sigue? Amén. Entonces tienes que dejar que Dios te transforme. Entonces Dios provee la semilla que necesitamos, pero es nuestra responsabilidad hacer que la semilla germine, crezca y se desarrolle. ¿Cómo? Ahora vamos a ver el cómo. Entonces, Dios nos da una semilla. Otra vez, esa semilla contiene fe, poder y promesas. Pero nosotros tenemos que desarrollar esa semilla. Amén. Entonces, eso fue todo lo que el apóstol Pedro nos estaba diciendo en el capítulo 1, hasta el versículo 4. Mire lo que dice del versículo 5 en adelante. Dice: así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Dice: poned toda diligencia, ustedes, vosotros. O sea, el Señor nos está diciendo: ahora les toca a ustedes. Dice: añadir a vuestra fe. Y nos dice que nosotros debemos tomar la responsabilidad de añadir a nuestra fe. Nosotros no podemos poner nuestra fe, porque Dios es el que nos da la medida de fe. Amén. Pero a esa medida de fe tú tienes que añadirle algo. ¿Qué es lo que le tienes que añadir? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. La versión Nueva Traducción Viviente dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo. ¿Se da cuenta que Dios nos pone demanda a nosotros? ¿Lo está recibiendo o no? Dios nos pone demanda a nosotros. Dice: esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Esa fe Dios te la dio. Amén. Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces escuche, la semilla es divina, pero el esfuerzo es humano. ¿Por qué cree usted que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente? Porque él era el que tenía que poner de su empeño para poder lograr lo que Dios lo había llamado a lograr. La gracia abre las puertas del reino, pero nuestro esfuerzo hace que nos introduzcamos y vivamos en el reino. ¿Me sigue? Amén. Entonces la semilla es divina, el esfuerzo es humano. Esta es la parte que nos corresponde: esforzarnos al máximo por responder a las promesas de Dios, añadiendo ciertos elementos en una sucesión ascendente. Entonces a la fe le tengo que agregar primero virtud o excelencia moral. ¿Qué es la virtud? La palabra para virtud en el griego es arete, que significa excelencia. O sea, a tu fe tú tienes que agregarle tu excelencia. ¿Qué sería una excelencia en cuanto a la fe? Vamos a llevarlo a la parte práctica. Llegar temprano al servicio. Dios nos puso la medida de fe. Ahora agrégale virtud. Agrégale tú de tu esfuerzo
excelencia. Llega temprano al servicio. ¿Qué otra cosa podemos hacer con la excelencia? Ten una vida devocional de oración en tu casa. No limites tu vida espiritual al día domingo en la iglesia. Haz las cosas con excelencia. Invierte en ti mismo. Cómprate un buen libro de un buen autor cristiano. Excelencia. Ven a la oración. Excelencia. Vístete bien para venir al servicio. Cómprate un buen perfume. Lávate los dientes. Trata bien a tu esposa. Trata bien a tu esposo. Trata bien a tus hijos. Excelencia. Porque no basta solamente con tener la fe. Tienes que tener una forma de vida que sea de excelencia para con el Señor. Sácate buenas notas en el colegio. Sácate buenas notas en la universidad. Trata a las personas con cortesía. Sé amable. Sé una buena persona. Ay, pastor, me parece que me está exigiendo mucho. Yo pensaba que era con la fe nomás. No, añádele a tu fe virtud y excelencia en todo lo que tú hagas. Si eres padre, sé el mejor papá. Si eres esposo, sé el mejor esposo. Si eres un hijo, sé el mejor hijo. Obediente, atento con tus padres. ¿Se da cuenta que el evangelio es algo práctico? No basta solamente con creer. Sé el mejor profesional en tu trabajo. No saques la vuelta en el trabajo. No leas el diario en el trabajo. No llegues a tomar desayuno al escritorio. Ay, pastor, ya me está pegando demasiado. Levántate temprano. Báñate todos los días. Oye, yo digo estas cosas y sabe que hay gente que no lo hace. No estoy diciendo en esta iglesia. Cuida tu vocabulario. No seas grosero. No grites en tu casa. A alguien le pegué por ahí. Excelencia. Excelencia. Arete. Son cosas terrenales, pero que tenemos que añadirle a nuestra fe para poder vivir una vida cristiana victoriosa. De eso estamos hablando, amén. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida victoriosa, pero nuestro paquetito de fe, poder y promesas, tú tienes que agregarle excelencia. Por ahí partimos. Virtud. Número 2, tienes que agregarle conocimiento. Colosenses 1:9, el apóstol Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, hay inteligencia espiritual y hay sabiduría espiritual, y Dios quiere que seamos llenos de todo conocimiento. Ay, pastor, la palabra dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Conocimiento sin amor no sirve, pero no quiere decir que el conocimiento sea malo. Tú tienes que agregarle a tu excelencia, tienes que agregarle conocimiento. Tienes que leer la palabra. No puede ser que haya creyentes que leen la palabra cuando solamente se la proyectan en la pantalla. ¿Cómo es eso? Usted tiene que leer la palabra de Dios todos los días. No le cuesta nada apartar 5 minutos de su mañana para leer unos 3 capítulos de la Escritura. ¿Qué le cuesta eso a usted? ¿Ah? ¿Y por qué no lo hace? ¿Usted sabía que usted fácilmente puede leer la Biblia completa en un año? Uy, la Biblia completa. Sí, en un año, con 3 capítulos diarios que usted se lee, la lee en un año. Todos nosotros llevamos más de un año o un año, por lo menos en el Señor. Usted debiera haber leído la Biblia completa ya. Porque usted tiene que agregarle a su fe virtud, excelencia, pero también tiene que agregarle conocimiento. ¿Por qué tenemos que agregarle conocimiento? Porque si usted no tiene conocimiento, cualquier doctrina lo va a sacar del centro. Llegan los testigos de Jehová a su casa, se va con los testigos de Jehová.
Llegan los mormones a su casa, uy, ahora me voy con los mormones. Llegan los Hare Krishna a su casa, oh no, ahora me voy con los Hare Krishna. Llegan los de la filosofía oriental, no, ahora me voy con los orientales. Después llegan los musulmanes a su casa, usted se va con los musulmanes. Por favor, la palabra dice que agreguemos a la fe, primero, virtud. Segundo, conocimiento. Usted tiene que saber por qué usted cree lo que usted cree. Es que, pastor, pero es que no era por fe. Sí, es por fe, pero su fe tiene que estar fundamentado en algo sólido. Tiene que entender, tiene que buscar la palabra, tiene que leerla, tiene que comerla, tiene que meditarla, tiene que incorporarla en su corazón, en su espíritu, en su mente. ¿Sabe por qué es tan importante? En la Biblia hay dos palabras para la palabra palabra. ¿Me entendió? ¿Cierto? Ya. Una es la palabra logos, la otra es la palabra rema. ¿Cuál es el logos? El logos es lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que Dios dijo? Lo que está de Génesis al Apocalipsis. Eso Dios lo dijo y lo dejó escrito ahí. ¿Ok? El logos es lo que Dios dijo. La otra palabra es la palabra rema. La palabra rema es lo que Dios está diciendo en el presente. ¿Cuál es la palabra que produce fe? Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, esa palabra, en el griego diría, la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Entonces, ¿cómo la fe crece en su interior? Cuando usted escucha lo que Dios está diciendo. Escuche. Pero usted nunca va a saber lo que Dios está diciendo si no sabe antes lo que Dios dijo. ¿Ah? Porque hay gente que puede decir, pastor, el Señor me habló, el Espíritu Santo me habló. Me dijo que me casara con esta hermana. El problema es que el hermano es casado. Pero el Espíritu Santo le habló. ¿Cómo tú puedes descartar que fue el Espíritu Santo? ¿Estás seguro? Oró y ayunó y no, oyó que Dios le habló eso. Con la palabra logos, porque la palabra rema nunca contradice al logos. Está acá. Entonces, si usted no tiene los pies bien firmes en la Escritura, en lo que Dios dijo, cualquier cosa que usted oiga por ahí lo va a sacar del centro. ¿Sabe? A mí me gusta hablar con la gente que me dice, no, el Espíritu me dijo, Dios me habló. Pero sabe que he encontrado tanto chanta que dice Dios me habló. Dios le habló un día una cosa, al otro día le habló lo contrario. Después Dios le dijo otra cosa porque parece que Dios se equivoca. No, mi hermano, Dios no se equivoca. Dios, su palabra permanece siempre fiel y siempre es la misma. El problema es que tú estás escuchando otras voces que no son el rema de Dios. Entonces, cuando tú tienes claro cuál es el logos, viene un rema, lo comparas con el logo y sabes que ese rema es de Dios. ¿Está acá? Entonces tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que añadir conocimiento. Lo tercero que tenemos que añadir es el control propio o el dominio propio. Segunda de Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la capacidad que tenemos de parte de Dios de poder resistir a una tentación. Ahora escúcheme. Usted no va a saber si tiene dominio propio si nunca se enfrenta a la tentación. Usted puede pensar que tiene dominio propio, pero cuando viene la tentación, usted cae en la tentación, significa que no tuvo dominio propio. El dominio propio lo que hace es que usted se mantenga firme con respecto a lo que usted cree de parte de Dios. Ejemplo, varones. Nosotros debemos de tener dominio propio con nuestros ojos. ¿O no? Tenemos que tener dominio propio con lo que vemos.
Y usted nunca va a saber si tiene dominio propio o no hasta que usted esté enfrentado a la tentación y usted diga, no, yo tengo principios de parte de Dios. Tengo una esposa. Sé que no puedo caer en esto. Tengo dominio propio. Le doy un ejemplo, José. José, dice la escritura que José comenzó a servir a un hombre que se llamaba Potifar. ¿Se acuerda? Y la mujer de Potifar le gustaba a José. Y le dijo a Potifar, le dijo, Poti. ¿Pero sí o no? Si mi señora se llama Lili, le digo Lili, me sale más corto. Poti, le dijo, déjame sola. Ella quería estar con José, le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Cuando yo era chico, ¿sabe que no entendía? Yo desde chico siempre leí la palabra, decía, acuéstate conmigo. Y decía, ¿por qué decía, acuéstate conmigo? No entendía, a ver, yo tenía mente muy sana, entonces pensaba que se iban a acostar en la misma cama o dormir, no sé. No entendía el pecado ahí, después entendí. Poti, déjame sola. Y empezó la mujer a tentar a José, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. ¿Sabe lo que pasó con José? José se tentó, comenzó a jugar con la tentación. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando él arrancó desnudo. ¿Usted cree que se le cayó la ropa solo? Pero hubo un punto en la tentación que él dijo, no, yo tengo dominio propio, no puedo fallarle a Dios. Y salió arrancando. ¿Sabe? De la tentación, si usted sabe, porque dice la palabra, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Le traduzco. Cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. El diablo nunca te va a tentar con alcohol si nunca te gustó el alcohol. El diablo nunca te va a tentar con cigarros si nunca te atrajo fumar. ¿Con qué te va a tentar Satanás? Con aquello que él sabe que es un deseo de tu corazón. Siempre la tentación va a estar ahí. El diablo sabe cuál es nuestro punto débil y la tentación siempre va a ir ahí. Pero dice la escritura que a la fe le tengo que agregar virtud, excelencia. Y a la virtud le tengo que agregar ¿qué? Dominio propio. Dice que nosotros tenemos que agregarle dominio propio. Nosotros, es un trabajo y un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. No es algo que Dios va a hacer por mí. Yo lo tengo que producir. Ahora, ¿cómo yo produzco el dominio propio? Cuando yo tengo temor de Dios. Cuando usted tiene temor de Dios y sabe que aunque nadie está ahí, Dios lo está mirando, usted dice, no, Dios me está mirando. El problema del pecado es que pensamos que Dios no está ahí mirando. Si usted fuera a engañar a su esposa y su esposa estuviera al lado suyo, ¿usted podría engañar a su esposa? No. ¿Por qué? Porque está la señora ahí mirando. Pero ¿por qué con Dios pensamos que no está ahí, nos damos de listo y si lo hacemos? Porque no tenemos temor de Él. El temor de Dios se produce cuando usted tiene relación con Dios. Cuando usted no tiene relación con alguien, ni le importa lo que si alguien piense. Pero cuando usted tiene relación con Dios, usted le importa lo que Dios piensa y le importa lo que Dios sabe. Y lo más importante, usted sabe que Él está ahí también con usted. Entonces tenemos que desarrollar el dominio propio. Lo cuarto que tenemos que desarrollar es la perseverancia, la paciencia, la constancia. Santiago dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Tenemos que hacer que nuestra perseverancia, nuestra constancia se desarrolle. Yo no puedo pretender tener una vida cristiana victoriosa si nunca oro. O si oro una vez cada semana, el domingo cuando yo acá y oro. No, usted tiene que aprender a desarrollar la perseverancia, la constancia, la paciencia en lo que usted hace.
Usted no puede pretender tener una buena dentadura si se lava los dientes cuando se acordó que se tenía que lavar los dientes. Usted tiene una buena dentadura cuando usted desarrolla el hábito en forma constante de lavarse los dientes todos los días, después de cada comida. La constancia, la paciencia y la perseverancia es algo que usted tiene que desarrollar. Por eso dice la Escritura, que Él nos ha dado todo para llevar una vida victoriosa, pero tengo que añadirle a la fe virtud. A la virtud le tengo que agregar dominio propio. Al dominio propio le tengo que agregar paciencia. Yo le tengo que agregar. Por eso dice el apóstol, esfuércense. A la perseverancia le tengo que agregar sumisión a Dios, piedad. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tienes que agregarle sumisión a Dios. Tienes que humillarte delante del Señor. Tienes que decirle, Señor, yo te obedezco a ti. Te voy a hacer caso a ti. Sumisión a Dios. Lo sexto que usted tiene que agregar es el afecto fraternal. ¿Cuál es el afecto fraternal? Es el amor de hermanos. La palabra griega para afecto fraternal es Filadelfia. Usted tiene que esforzarse por tener afecto por sus hermanos. Escuche, por todos sus hermanos en la fe. Qué difícil. El apóstol Pablo dice que algunos son difíciles de soportar. Pero usted tiene que tener un afecto fraternal. Y eso usted lo tiene que poner. Usted tiene que mentalizarse para poder amar a los hermanos, aun aquellos que a usted no le caen bien. Porque nadie es monedita de oro. Hay gente a la cual usted le va a caer bien y hay gente que a usted le va a caer mal. Eso es lo normal. Pero Dios nos manda que para llevar una vida victoriosa tengo que agregar afecto fraternal, respeto mutuo. Yo he sabido de personas en las casas de paz que han gritoneado a sus líderes de casa de paz. ¿Cómo es esto? ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo es esto? Y tú no te metas. Perdón, es su líder de casa de paz. Tiene todo el derecho a meterse. Porque es la persona que lo está alimentando usted con la palabra, que lo ha visitado, que ha orado por usted, que lo ha ministrado. Y usted responde de esa manera. Usted no puede ser así. Usted tiene que ser respetuoso, amable. No se preocupe, ya voy a terminar. Y al afecto fraternal le tiene que agregar amor. Esa palabra amor es la palabra ágape. El amor ágape implica fidelidad, compromiso y un acto de la voluntad. Se distingue de los otros tipos de amor por su elevada naturaleza moral y el carácter fuerte. El amor ágape es el amor de Dios por nosotros. Nosotros también debemos tener el mismo amor. Mire, dice afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. O sea, el afecto fraternal no es lo mismo que el amor, son dos cosas diferentes. El amor implica compromiso. Afecto usted puede tener con todo el mundo, con todos puede ser cariñoso, pero dice, al afecto fraternal tienes que agregarle amor, y el amor es un amor comprometido. No es un amor de, oh, te amo hermano, y por atrás los puñales, o la murmuración o hablar mal del hermano. No, eso no es amor. El amor, Corintios 13 habla del amor, dice que el amor es sufrido, no se envanece, no busca lo suyo, no tiene rencor, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Terminamos. 2 de Pedro 1, 8 al 11. Cuando termina el apóstol de nombrar todas estas cualidades, escuche, que nosotros tenemos que agregar en nuestra vida, dice, porque estas cualidades, si abundan en vosotros,
os harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que seáis inútiles e improductivos. Yo no quiero ser un inútil. Yo no quiero ser un improductivo. Entonces más le vale usted añadir a su fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mire lo que es el verso 9, dice: en cambio, el que no las tiene, nadie mire para el lado. Es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esforzaos más todavía para consolidar el llamamiento de Dios, que fue quien os eligió. Si hacéis estas cosas, no caeréis jamás. Escuche, Dios quiere que usted nunca caiga. Pero si soy humano, pastor, puedo caer. Pero si usted tiene estas cosas, usted, dice la Escritura, no caerá jamás. O sea, ¿es posible vivir una vida sin caer? Es posible. Pero depende no de Dios, depende de usted. Amén. No caeréis jamás. Y mire lo que dice: y se os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiere usted que se le abran las puertas del reino de par en par? No que entre por la ventana. No, sino que se le abran los portones de par en par. Cuando usted llegue, el Señor diga: uy, aquí viene mi hijo preferido, el que desarrolló amor, paciencia, el que desarrolló el dominio propio, el que tuvo virtud y excelencia, el que tuvo afecto fraternal para con sus hermanos, el que desarrolló el amor, el que no fue ni inútil ni improductivo. Entonces, si usted tiene estas cualidades, usted va a crecer en Cristo, va a evitar ser un inútil y un improductivo, va a llevar fruto en abundancia. Pero si usted no tiene estas cualidades, usted va a adquirir ceguera espiritual y va a volver a su antigua vida de pecado. Si usted vuelve atrás, no es porque Dios falló. Si usted vuelve atrás, es porque usted no quiso. Escuche, usted no quiso desarrollar la semilla que Dios le dio. Tenemos que tomar responsabilidad espiritual. Amén. Tenemos que tomar responsabilidad. Por lo tanto, esfuércese para consolidar el llamamiento de Dios. Si lo hace, nunca caerá y las puertas del reino se le van a abrir de par en par. Póngase de pie. Qué pesado el pastor hoy día, ¿cierto? Sí, a mí tampoco me gustó la palabra, bueno. La pastora es más amorosa. Mire, amado, ¿por qué necesitamos este tipo de palabra? Porque usted y yo necesitamos crecer. Porque del fuego no vivimos. Vivimos de la sustancia. Y la sustancia molesta y la corrección molesta. Pero dice la palabra, produce un fruto apacible de justicia. Cierre sus ojos, vamos a orar. Permita que esta palabra pueda transformarlo. Medite esta palabra. Esta es una palabra para meditar. Esta no es una palabra de fuego, no es una palabra que trae un rompimiento, es decir, trae un rompimiento en nuestras estructuras mentales, pero son difíciles de digerir. Cuando el Señor habla de esta manera, frecuentemente lo que ocurre entre el pueblo es silencio. Frecuentemente lo que ocurre es que meditamos
Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que esto no se quede aquí, sino que podamos llevar esta palabra a la práctica. Amén. Pídale al Espíritu de Dios que produzca vida en esta palabra para usted. Comience a orar. Tengo un tiempo con el Espíritu Santo. Los músicos pueden comenzar a ministrar. Cierre sus ojitos, dígale al Señor: Señor, ayúdame. Has puesto en mí una semilla de fe, de poder y de promesas, pero yo tengo algo que hacer. Tengo que esforzarme por añadir a la fe virtud. Ayúdame para añadirle a la virtud dominio propio. Ayúdame para seguir edificando y añadirle paciencia. Ayúdame para poder agregarle afecto fraternal y amor, Señor. No quiero ser un hombre sin fruto. No quiero ser un inútil en tu obra. No quiero ser el que da problemas en la iglesia. Quiero ser una persona que es madura, que crece. Que aunque no llevo tanto tiempo en tus caminos, Señor, puedo ser alguien productivo. Puedo ser alguien que ama a las personas, Señor, que siempre está sirviendo, que siempre está dando, que no se amarga en su corazón, sino que perdona, suelta perdón. Dígale al Espíritu Santo, tenga ese momento. Usted necesita hablarle usted al Señor ahora. Usted recibió un logos. Ahora usted produzca que ese logos se transforme en un rema dentro suyo. Y si usted tiene que pedir perdón al Señor por haber tenido malas actitudes, por no tomar responsabilidad en su crecimiento espiritual, dígale: Señor, perdóname, lávame, límpiame. Yo quiero crecer. Yo quiero crecer, Señor. Quiero desarrollar estas cualidades que van a hacer que yo tenga fruto. No le escucho, iglesia. No le escucho. Dígale al Señor: Señor, produce en mí, Padre. Señor, que obra en mí, Espíritu Santo, de tal manera que la semilla germine y pueda hacer lo que tú me has llamado a hacer, Señor. No quiero tener más excusas delante de ti para servirte. Espíritu Santo, yo te ruego que vengas sobre tu pueblo ahora y que puedas traer convicción de esta palabra, Señor, porque necesitamos crecer. Necesitamos ser hijos responsables, Señor, porque tú al que amas corriges. Tú al que amas lo corriges y le das palabra para que pueda cambiar su vida. Espíritu Santo, yo oro para que todas aquellas personas, Señor, que han recibido esta palabra con solicitud, tú puedas producir en ellos el querer como el hacer y el decidir cambiar. Señor, en el nombre de Jesús decidimos cambiar. Usted va a repetir después de mí: Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por la semilla de fe que tú me has dado. Esa medida que tú me has dado. Ahora a esa fe, a ese poder, a esas promesas, yo me esforzaré por añadirle virtud, dominio propio, paciencia, conocimiento, afecto fraternal, amor. Señor, ayúdame para no ser un estéril espiritual, sino que producir fruto. Fruto que te dé gloria, Señor. Fruto que te dé alabanza, Señor. Gracias, Padre, porque sé que estás trabajando en mi vida. Y sé, Señor, que yo voy a hacer lo que tú me has destinado a hacer. No voy a permitir que mi irresponsabilidad
Satanás me arrastre me arrastre a hacer lo que Satanás quiere hacer, Satanás quiere que sino que me levantaré. me levantaré. Dame la fortaleza Dame la fortaleza que yo que yo necesito necesito para esforzarme. esforzarme. Y yo te prometo, Yo te prometo, no te fallaré, no te fallaré, porque tú estarás conmigo como poderoso gigante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. A Él sea el honor. Dígale. La alabanza y la adoración. Dígale. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. La alabanza y la adoración. Dígale otra vez. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. La alabanza y la adoración. Dígale otra vez. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea el honor. La alabanza y la adoración. Vamos a ofrendar.